¿Por qué creemos que la Biblia es verdadera? Porque creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Porque confiamos en estos 66 libros que tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento como la palabra de Dios que debe guiar nuestros días. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué creen lo que creen? La respuesta de algunos cristianos, y esto es triste, muchas veces simplemente porque mi pastor lo dice. Eso, hermanos, una vez más, es una falacia, es la falacia de la autoridad. Hermano, el rumbo de una sociedad va a ser marcada por las ideas que controlen esa sociedad, ¿sí? Y poder articular bien las ideas, poder enseñarlas, poder expresarlas, poder defenderlas, poder presentarlas de una manera precisa, hermano, literalmente eso puede cambiar el rumbo de una sociedad. Y es eso, hermano, sinceramente lo que necesitamos hacer como cristianos. ¿Cómo debemos ver la economía como cristianos? La Biblia nos da parámetros sobre la economía. La Biblia nos dice que cómo debe interferir el gobierno en la economía. La Biblia nos dice cuáles son las limitaciones de un gobierno en la economía. Hermano, ¿podemos evaluar como cristianos si el socialismo es correcto o si el libre mercado es correcto? ¿Cuál de estos sistemas económicos es mejor? ¿Podemos nosotros evaluar como cristianos, hermanos, qué es el dinero, cómo se deben utilizar las riquezas, cómo se deben financiar diferentes programas sociales en nuestra sociedad? ¿Podemos evaluar, hermano, eso como cristianos? Y hermano, nosotros como cristianos, como padres, deberíamos estar capacitados para hablar de estas cosas, defenderlas, presentarlas, articularlas. ¿Por qué? Porque deberíamos creer, hermanos, que nuestros hijos también hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Bueno, buenas noches, hermanos. Hoy día vamos a ver el capítulo 6 del libro de Israel Wayne, que tiene el título de la educación. Y hoy día vamos a ver específicamente el tema de la educación bíblica, de la cosmovisión bíblica, ¿sí? Y voy a comenzar leyendo una cita que nos presenta, comenzando este capítulo 6, que es una cita de Ken Ham. Escucha lo que dice. La gente necesita volver a pensar correctamente, asentar su pensamiento sobre la única base verdadera, el creador de todas las cosas. A esto le llamo pensar como cristiano. Existe una forma cristiana correcta de pensar sobre la geología, la biología, la astronomía, la física, la química, el arte, la música, la psicología, la historia, el lenguaje, la política, etcétera, etcétera. Y esta forma correcta debe comenzar con la palabra revelada del Dios creador y sus principios fundamentales. Hermanos, el día de hoy vamos a ver lo importante de generar una cosmovisión bíblica en nuestros hijos. Ahora, les adelanto que en las siguientes sesiones vamos a profundizar mucho más esto respecto a las diferentes materias, las diferentes áreas de estudio en las cuales nuestros hijos debemos introducir a nuestros hijos. Pero el autor, hermanos, va a comenzar este capítulo después de esta cita haciéndonos algunas preguntas o haciéndonos reflexionar sobre la importancia de lo que el día de hoy vamos a exponer. Y es de que debemos tomar en cuenta de que nuestros hijos hermanos en algún momento se van a enfrentar al mundo real. Nuestros hijos en su momento, hermanos, van a dejar nuestro hogar, van a formar su propia familia. Antes de eso, o quizás durante esto, porque eso es una posibilidad, tal vez van a ir a la universidad, ¿sí? Y lo que debemos preguntarnos, hermanos, es si están preparados para esa etapa, si realmente van a estar preparados para enfrentarse con el mundo que los rodea, con enfrentarse con todo tipo de filosofías, las cuales son contrarias a nuestra fe y muchas son enemigas completamente de nuestra fe. Hermanos, y esto es muy importante porque nosotros, aquellos que estamos involucrados y comprometidos con la educación de nuestros hijos, no solamente nos interesa que saquen buenas notas, no solamente nos interesa de que cumplan ciertos requisitos o tengan ciertos títulos legales o que pasen algunos exámenes, sino, hermanos, lo que nos interesa es entrenarlos de tal manera, instruirlos de tal manera, de que ellos puedan enfrentar todo lo que viene después de la etapa escolar. Y esto significa, una vez más, no solamente darles conocimiento, sino significa darles una cosmovisión de la vida, una forma en la que ellos evalúen, analicen todo lo que les rodea. Ahora, el autor aquí una vez más nos va a recordar algo que hemos visto en otras sesiones, y es de que esto no solamente es impartirles conocimiento, como lo vuelvo a repetir, sino que
también va a tener que ver con generar una relación profunda con ellos, como Salomón le va a decir a su hijo en el capítulo 23, si no me equivoco, de Proverbios: hijo, dame tu corazón, ¿sí? Pero no solamente va a requerir generar una relación profunda con ellos, sino también darles nuestro ejemplo, que ellos puedan ver nuestros pasos, ver cómo es que se vive bajo una cosmovisión cristiana. El discipulado que nosotros debemos proveer a nuestros hijos tiene como fundamento el de que ellos busquen amar a Dios por sobre todas las cosas y busquen servir a su prójimo como la Escritura nos lo enseña. Y esto, hermanos, tiene que ver con darles una cosmovisión bíblica, ¿sí? Darles una cosmovisión bíblica de todo lo que nos rodea, para que ellos puedan analizar una vez más, evaluar absolutamente todo con lo que se vayan a enfrentar después de que dejen nuestros hogares. Pero una cosmovisión, por si acaso, no solamente va a tocar el tema del conocimiento, el tema intelectual, ¿sí? De las diferentes áreas o temas o materias a las cuales ellos sean introducidos, sino que también tiene que ver con la forma en la que ellos van a vivir. Una cosmovisión correcta, una cosmovisión correctamente instruida a nuestros hijos, no solamente va a afectar lo que piensan, no solamente va a afectar lo que saben, sino lo que nosotros debemos buscar es que afecte absolutamente la forma en la que viven. Y ahora el autor aquí va a hacer énfasis en algo que nosotros como cristianos también debemos hacer énfasis constantemente, ¿sí? Y entiendo de que esto dentro de la educación secular o aquellos padres que no comparten nuestra fe no toman en cuenta, pero debemos reconocer de que nuestros hijos principalmente necesitan llegar a la salvación. No porque nazcan en una familia cristiana eso significa de que ellos sean cristianos. No porque nazcan en una familia cristiana o vayan a la iglesia desde etapas muy tempranas de su vida significa de que ellos per se son cristianos, sino de que nosotros entendemos de que en algún momento de su historia, y eso es algo por lo cual debemos orar y esforzarnos todos los días, ellos deben reconocer a Jesucristo como su Salvador. El Espíritu Santo debe proveerles una nueva vida, debe proveerles un nuevo corazón, con el cual ellos puedan reconocer a Cristo como la única esperanza que tienen para ser reconciliados con Dios, para estar en paz con Dios, para tener todos sus pecados perdonados. Pero a partir de este punto en el cual nosotros queremos y buscamos y oramos y trabajamos porque ellos lleguen a la salvación y buscamos ser instrumentos en las manos de Dios para que para que esto pueda ser una realidad en ellos, al mismo tiempo también nosotros debemos saber de que debemos impartirles una cosmovisión en todas las esferas de la vida. Ahora, lo segundo que vamos a hacer después de ver esta introducción es definir qué es una cosmovisión, ¿sí? ¿Qué es una cosmovisión? Una manera fácil quizás de entender qué es una cosmovisión es reconocer de que una cosmovisión es como los anteojos que nos ponemos, ¿sí? Y son anteojos los cuales nos guían a evaluar, analizar todo lo que nos rodea. Entonces uno se puede poner unos anteojos los cuales son naturalistas, por ejemplo, y creen de que todo lo que sucede a nuestro alrededor es producto de causas naturales. Uno se puede poner unos anteojos o una cosmovisión atea en la cual creemos de que simplemente somos un accidente cósmico en este universo y no tenemos ningún propósito, no tenemos ningún destino, no tenemos ningún fin último. O podemos ponernos los anteojos, una cosmovisión bíblica acerca de la vida en la cual reconocemos a Dios, nos reconocemos a nosotros como sus criaturas, reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y reconocemos a Cristo como nuestro Señor, el cual debe dirigir absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que creemos. Y querramos o no, todos tenemos una cosmovisión, ¿sí? Yo sé de que puede haber muchas personas que quizás no han pasado materias en la escuela o en la universidad sobre el tema de la cosmovisión, pero la realidad es de que todos tenemos una cosmovisión. Muchas veces adoptamos esa cosmovisión de la cultura, muchas veces adoptamos esa cosmovisión de lo que vemos que nuestros padres hacen, dicen, creen, ¿sí? Muchas veces adoptamos esa cosmovisión de lo que nos enseñan en las escuelas o en las instituciones educativas, pero todos tenemos una cosmovisión. Todos evaluamos las cosas de alguna manera. Cuando nos topamos con diferentes cosas a nuestro alrededor, sean temas políticos, sociales, sean temas culturales, científicos, los evaluamos de alguna manera, ¿sí? Y esto, hermanos, es muy importante que entendamos porque todos absolutamente tenemos una cosmovisión. Lo que debemos hacer es evaluar qué tipo de cosmovisión tenemos y si nuestra cosmovisión está siendo dirigida por la palabra de Dios. Ahora, después de esto, el autor sí nos va
definir un poco más preciso lo que es una cosmovisión y nos va a decir lo siguiente, que todos tenemos axiomas o principios que aceptamos como verdaderos. Escucha, todos tenemos axiomas o verdades absolutas que aceptamos como verdadero, como lo real, ¿sí? Como lo verás a nuestro alrededor. Si creemos, por ejemplo, que existe un Dios que nos ha creado, esa va a ser la forma en la que vamos a ver el mundo y vamos a evaluar las cosas, ¿sí? En nuestro caso, de manera personal lo digo, a nuestros hijos obviamente desde muy pequeños los estamos instruyendo en la escritura y ya me llama la atención como ellos tienen una cosmovisión, están formando en ellos una cosmovisión, una forma en la cual ellos van a analizar lo que les rodea. Hace un tiempo a uno de mis hijos se le dio, por ejemplo, un trabajo de copiado, un maestro le dio un trabajo para que copie y mi hijo estaba copiando algunas cosas, estaba evaluando, leyendo algunos materiales y se encontró con el término Pachamama, por ejemplo, ¿no? Del cual hemos hablado muchas veces en nuestra casa, acerca de que es el dios o la diosa a la cual adoran muchas personas a este lado del mundo. Y mi hijo me sorprendió porque en uno de sus trabajos, al escribir la palabra Pachamama, le puso al lado así un dios falso, un ídolo. ¿No? ¿Por qué? Porque él ya tiene, aunque es pequeño todavía, pero ya tiene una cosmovisión, una forma en la que ve la vida. Se lo he introducido desde muy pequeño, de que hemos sido creados por un solo Dios y solamente existe un Dios y el Dios verdadero es el Dios de la Escritura. Entonces, esta es la manera en la que él ya evalúa. Cuando se topa con términos o con falsos dioses o con ídolos, él ya los empieza a evaluar y analizar. Y como he mencionado, todos tenemos ese tipo de cosas. Todos tenemos verdades absolutas, las cuales creemos y aceptamos como verdaderas. Esto, hermanos, es muy importante porque si creemos que Dios nos ha creado o creemos en la evolución, creemos de que somos parte o somos producto, ¿sí? Del tiempo, el azar y la materia en este mundo, en este universo, la forma en la que vamos a evaluar las cosas son completamente distintas. Y el no tener una cosmovisión clara, el no tener una cosmovisión bíblica, eso es algo que va a afectar terriblemente a nuestros hijos y afecta terriblemente a las siguientes generaciones. El autor nos presenta otra cita al doctor Tony Evans que dice lo siguiente. La crisis de la educación no es simplemente falta de calidad en la productividad y rendimiento, también es una crisis de cosmovisiones. Una cosmovisión es una red, un conjunto de supuestos y asunciones que una persona adopta sobre lo que es el mundo. Podríamos decir que su cosmovisión es su forma de ver la vida. Influye y va a influir en todos los aspectos y dimensiones de la vida. Y esto es, hermano, lo que quiero, es lo que hoy día vamos a estudiar, ¿sí? Y es de que la cosmovisión es aquello por lo cual evaluamos todo lo que nos rodea, es la forma en la que nosotros entendemos la vida. Y ahora, ¿cuán profunda o qué debe tocar la cosmovisión que tenemos? ¿Sí? Como cristianos, y hemos visto esto en diferentes ocasiones en nuestra iglesia, lamentablemente creemos de que el cristianismo solamente afecta temas que tienen que ver con la espiritualidad, temas que tienen que ver con la iglesia. Algunos cristianos creen que el cristianismo se limita a simplemente predicar el evangelio, predicar a Cristo, ¿sí? Lo cual, escucha bien, no voy a negar de que la escritura nos dice que es el fundamento de nuestra religión, es el fundamento de nuestra fe. Pero la vida cristiana nunca ha sido hecha o no ha sido revelada por Dios en su escritura para simplemente mantenerla bajo cuatro paredes, encerrada en cuatro paredes en la iglesia, para ocultarla como el autor más adelante nos va a volver a recalcar, sino que la vida cristiana y la fe y la revelación que hemos recibido de parte de Dios está llamada a afectar absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, absolutamente todo lo que estudiamos. Es por eso que el autor nos va a decir de que nosotros debemos enseñar una cosmovisión bíblica basada en la revelación de Dios de manera integral, no solo como mandamientos a seguir en ciertas esferas de nuestra vida o en ciertas jurisdicciones, sino que nosotros debemos mostrarle a nuestros hijos cómo la cosmovisión que tenemos respecto a Dios y la revelación que tenemos sobre la cual está basada nuestra cosmovisión también se relaciona, escucha, con las matemáticas, con las ciencias, con las artes, las humanidades, la agricultura, el derecho o cualquier otra disciplina.
Lo que nosotros creemos acerca de Dios, la fe que nosotros sostenemos y proclamamos debe afectar absolutamente todo lo que nosotros vamos a entender y debe ayudarnos y guiarnos a evaluar todo tipo de materias, todo tipo de conocimiento que vayamos a obtener. Y esto es algo que nosotros como padres debemos mostrarles a nuestros hijos. Y como vamos a ver más adelante en las siguientes sesiones, hermanos, es muy distinto enseñar, por ejemplo, matemáticas a un niño bajo una cosmovisión atea, secular, evolucionista, que enseñarle matemáticas a un niño bajo una cosmovisión cristiana. Y ahora algunos de ustedes van a pensar cómo es, cuán diferente puede ser, ¿sí? Cuán diferente puede ser si al final para un ateo 1 más 1 es 2, para un cristiano 1 más 1 es 2 igual. Sí, pero como vamos a ver en un momento y en las siguientes sesiones vamos a profundizar mucho más, un ateo y un cristiano pueden llegar a definir de que 1 más 1 es 2, ok, pero ¿qué es lo que vamos a creer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a analizar respecto a de que el mundo tiene esos axiomas, por ejemplo? El mundo tiene esos parámetros, ese orden por el cual nosotros como cristianos y como seres humanos en general podemos haber descubierto las matemáticas. Hermano, ese tipo de preguntas, yo sé que incluso a algunos padres quizás ya les parecen algo complicadas, pero son cosas que cambian la forma en la que un hijo, en la que un niño entiende las matemáticas, ¿sí? Y déjame quizás explicártelo en palabras más sencillas. Eh, c- no sé si se dan cuenta de que hay un choque intelectual, ¿sí? Entre estudiar, por ejemplo, matemáticas y ver cómo puede haber operaciones las cuales son precisas, ¿sí? Y no varían. No importa que el color de nuestra piel, la nacionalidad que tengamos, como ya he mencionado, 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4. Entonces tenemos esta ciencia, ¿sí? Exacta, como muchas veces se le llama, a la cual cuando tú eres un ateo, una persona que cree en la evolución, hay un choque intelectual cuando tú estudias eso, quieras o no, y mucha gente lamentablemente simplemente quiere negar esto. Pero ¿cómo puede ser de que tengamos este tipo de ciencias exactas cuando resulta que somos producto de un accidente? Cuando resulta que este universo no tiene ningún propósito, no tiene ningún diseño, claro, no tiene una mente detrás. O sea, nosotros tenemos supuestamente una mente por la cual podemos resolver ciertos problemas y podemos entender ciertas ciencias y matemáticas exactas, pero creemos que estamos rodeados de un universo el cual no tiene ninguna mente detrás, sino que, como ya he mencionado, todo es producto del azar, del tiempo y de la materia. Hermanos, eso es muy distinto cuando tú estudias matemáticas y como dije, ahí hay una inconsistencia lógica, una inconsistencia intelectual incluso que lamentablemente mucha gente no quiere reconocer o se niega a reconocer o simplemente oculta, como el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1. Pero es muy distinto cuando tú estudias matemáticas y puedes encontrar todas esas operaciones que de manera exacta se pueden hacer bajo una cosmovisión cristiana, bíblica, porque nosotros entendemos de que este universo ha sido creado por un Dios que tiene una mente, que conoce, que tiene conocimiento y que nos imparte ese conocimiento y que incluso nosotros como seres humanos reflejamos su imagen. Y es por eso que nosotros podemos resolver problemas matemáticos y otros tipos de problemas. ¿Por qué? Porque vivimos en un universo el cual tiene un orden, tiene un diseño, tiene un propósito. Nosotros mismos tenemos una mente, un diseño, un propósito y podemos ejercer nuestra mente reflejando la imagen de Dios en nosotros. Hermano, estudiar matemáticas bajo la cosmovisión cristiana, como te acabo de presentar, o bajo una cosmovisión secular, atea, evolucionista, humanista, es completamente distinto, ¿sí? Una te va a llevar a adorar al hombre, sinceramente, ¿sí? Y te va a guiar a una vida sin propósito, una vida en la cual crees que no hay ningún fin último. Y la otra, hermano, te va a guiar a darle la gloria a Dios y más bien buscar utilizar tus capacidades y apreciar las capacidades que has recibido de parte de Dios al poder resolver ese tipo de problemas, por ejemplo. Entonces, hermanos, con esto quiero hacerles notar de que la cosmovisión que tengamos va a afectar, ¿sí? Va a afectar las matemáticas, la física, la química, la historia, el lenguaje, la forma en la que nosotros estudiamos todos esos temas, todas esas materias. Ahora, ¿cuáles son los elementos, perdón, esenciales de una cosmovisión bíblica?
Lo primero, y ahora el autor ya nos dijo esto, pero una vez más lo va a repetir, es de que reconozcamos de que todos tenemos una cosmovisión, ¿sí? Todos tenemos una manera de ver la vida, una forma de entender la vida. Todos tenemos una manera, una forma de evaluar las cosas que nos rodean. Todos tenemos una cosmovisión. Y cuando entendemos eso, como ya lo dije, pero una vez más lo voy a repetir, debemos reconocer de que o tenemos una cosmovisión correcta del universo y de la vida, o tenemos una cosmovisión incorrecta. O estamos basados y fundamentados en verdades, o estamos basados y fundamentados en engaños, en mentiras, en el error. Pero todos vamos a tener y vamos a sostener una cosmovisión. Todos vamos a evaluar la vida por la cosmovisión en la cual se nos ha inculcado. En segundo lugar, el autor nos va a decir de que lo que sabemos es insignificante en comparación con lo que creemos. Una cosmovisión no solamente es lo que conocemos o lo que sabemos intelectualmente, ¿sí? Sino una cosmovisión está llamada a generar en nosotros lo que generar en nosotros una fe, por así decirlo. Yo sé que hay personas en el ámbito secular las cuales se van a oponer a este tipo de palabras, pero escucha bien esto. Lo que nosotros queremos con una cosmovisión no solamente es de que nuestros hijos tengan información, sino que nuestros hijos tengan convicciones, las cuales crean y dirijan su vida. Esto es muy diferente a simplemente tener papeles los cuales digan que te has sacado 100 en ciertas materias y que has terminado cierta carrera, ¿sí? Sino que lo que nosotros queremos es impartirles a nuestros hijos es el conocimiento correcto con la intención de que ellos tengan convicciones profundas en su corazón, aquellas cosas las cuales ellos sostengan como verdades y las crean como verdades y que afecten realmente lo que ellos hacen, lo que ellos viven, ¿sí? El autor, para que entendamos un poco más de eso, nos va a poner un ejemplo, un ejemplo en el cual nos guía a analizar, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos hechos históricos. Y espero esto les ayude a entender lo que el autor quiere expresarnos y enseñarnos en este capítulo respecto a la cosmovisión. Cuando tú estudias, por ejemplo, la historia, ¿sí? Podemos estudiar las guerras de la independencia, quizás, ¿sí? En Estados Unidos, en Sudamérica, cuando Estados Unidos se independizó de Inglaterra, cuando en Sudamérica nos independizamos del Imperio Español, ¿sí? Podemos estudiar muchas de esas cosas, ¿sí? Y está bien que las sepamos, pero una cosmovisión no solamente nos va a guiar a conocer los hechos, ¿sí? A conocer los años, a conocer los eventos, los personajes históricos, sino que una cosmovisión, cuando nosotros entendemos de que no solamente es información en nuestra mente, sino convicciones acerca de ciertos temas, nos va a guiar, por ejemplo, a que cuando estudiemos la historia, pensemos en esto, estamos estudiando la guerra de la independencia, así como diferentes países se independizaron de algunos imperios o de otras naciones o países o gobiernos. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos, hermanos, es empezar a analizar qué creemos acerca de la guerra, por ejemplo. Al estudiar las guerras, en documentos, en libros que nos presentan la historia, los hechos, los acontecimientos, cuando nosotros tenemos una cosmovisión, la cual está afectando la forma en la que vivimos y afecta lo que creemos, entonces vamos a analizar estos temas, ¿sí? ¿Qué creemos sobre la guerra? No solamente vamos a ver los hechos, sino vamos a analizar por qué, si esas guerras fueron justas, si esas guerras fueron correctas, si esas guerras trajeron beneficios. Vamos a ponernos a analizar acerca de la libertad. ¿Por qué las naciones decidieron independizarse de otras naciones, de otros gobiernos, de otros reinados? ¿Por qué? ¿Es buena la libertad? ¿Es mala la libertad? Porque una nación necesita ser libre de otra nación para prosperar. Entonces esas cosas, por ejemplo, nos las vamos a empezar a analizarlas. Porque no solamente queremos la información de los hechos, los años, los personajes, ¿sí? No, sino que nosotros vamos a analizar los conceptos de guerra, de libertad, incluso de gobierno. En un momento vamos a hablar un poco más de esto. Y es eso, hermanos, lo que nosotros queremos, que nuestros hijos no solamente tengan datos en su mente, ¿sí? Que nuestros hijos no solamente tengan datos memorizados, sino que nuestros hijos, hermanos, puedan analizar las cosas de cómo sucedieron, por qué sucedieron, cuáles fueron sus efectos, cuáles son los principios morales por los cuales diferentes acontecimientos se dieron a lo largo de nuestra historia.
si realmente fue moral, diferentes acontecimientos y guerras, ¿sí? Hermanos, esto creo que es muy importante que tú y yo como padres entendamos y busquemos en nuestros hijos, porque hay algo que hemos hablado ya también en otras sesiones, y es de que no queremos que nuestros hijos simplemente memoricen y memoricen información, sino queremos que nuestros hijos piensen, que nuestros hijos evalúen las cosas, que nuestros hijos tengan un pensamiento crítico. Y hermanos, una cosmovisión nos va a guiar a esto, ¿sí? A no solamente querer impartirles información una vez más, sino impartirles una creencia sobre diferentes temas, convicciones fuertes acerca de diferentes principios, la convicción de que debemos evaluar los eventos de acuerdo a lo que creemos que es bueno, a lo que creemos que es malo. Entonces, resulta que cuando estudiamos historia ya no son solamente eventos que sucedieron en el pasado, sino son eventos de los cuales podemos aprender aquello que fue malo, aquello que fue bueno para repetirlo, aquello que fue malo para evitarlo. En tercer lugar, el autor nos va a decir de que un elemento esencial de la cosmovisión bíblica es de que debemos saber lo que creemos. Debemos saber, escucha bien eso, lo que creemos. El cristiano muchas veces, nos dice el autor, se puede encerrar en simplemente decir no tenemos una opinión sobre estas cosas. Y lamentablemente, te soy sincero, esto pasa en muchos contextos cristianos, en muchas iglesias. Los pastores, por ejemplo, que son débiles, ambiguos o que no tienen una cosmovisión bíblica, lamentablemente, cuando se topan con preguntas sobre la cultura, sobre la sociedad, por ejemplo, preguntas sobre el aborto, la ideología de género, los derechos humanos y el indigenismo, ahí tú le puedes añadir un montón de cosas. Hay pastores y hay cristianos que sinceramente lo que te van a responder es, no tenemos una opinión sobre estas cosas, a lo que nosotros nos importa, sí, es el evangelio, sí. Muchas veces, lamentablemente, gente muy ingenua utiliza el evangelio como una excusa para no involucrarse o para no saber o para no tener una posición sobre estos temas, sí. Quizás, espero, en nuestro contexto reformado, mucha gente no ha notado eso porque evitamos muchas veces ese tipo de pietismo o de aislacionismo que muchas iglesias y muchos cristianos quieren tener en la cultura. Pero lo que el autor nos dice respecto a un elemento esencial de la cosmovisión es de que nosotros debemos saber qué creemos respecto a diferentes temas en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Por ejemplo, ¿qué creemos como cristianos sobre el aborto? ¿Qué creemos como cristianos acerca del feminismo, de la igualdad de género, de la ideología de género? ¿Qué creemos nosotros sobre cristianos? Si yo le hago esta pregunta a los padres, a ver si pudieran responderla. ¿Qué creemos sobre los derechos humanos? ¿Por qué los hombres tenemos derechos inalienables? ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos, y lamentablemente, sí, de una manera muy necia, van a responder simplemente porque la Constitución nos da derechos, ¿sí? No, ¿creemos nosotros en derechos naturales o creemos en derechos positivos? Sabemos, hermano, que es un derecho natural, que es un derecho positivo. Mucha gente cree, sí, siendo cristianos, de que aquel que tiene el poder, la autoridad de darnos derechos es el gobierno. En otras palabras, creen en derechos positivos, derechos los cuales el gobierno nos otorga. Pero escucha bien eso es lo que nosotros creemos como cristianos, de que el derecho puede darnos o quitarnos derechos a su antojo, según su capricho. Te animo a considerar este tipo de preguntas, incluso como padres, a evaluarnos a nosotros mismos, a ver si realmente podemos responder tales cosas. Porque como cristianos, nuestro llamado es saber qué es lo que creemos respecto a todos estos diferentes temas, temas con los cuales vamos a lidiar como seres humanos en este mundo. Y nuestra respuesta no puede ser simplemente de que nosotros no nos metemos en esto, nosotros no hablamos de esas cosas. No, ¿sabes por qué? Porque la Biblia habla de esas cosas. Es más, la Biblia, hablando del tema de los derechos humanos, por ejemplo, estamos pasando un curso de teología política los días miércoles, es por la Biblia, es por la escritura, es por lo que nosotros entendemos respecto a la creación del hombre y quién es Dios, que nosotros consideramos y hemos reconocido de que el hombre tiene derechos los cuales no se le pueden quitar. Eso, hermano, por si acaso, es gracias a la escritura. Si no fuera por la influencia del evangelio, si no fuera por la influencia de la palabra de Dios y del cristianismo, literalmente viviríamos en sociedades en las cuales no hay derechos, sino que se vive más o menos en las reglas de la jungla, así de la supervivencia del más fuerte.
Pero no, el día de hoy tenemos derechos, ¿verdad? Y muchos van a abogar por ser defensores de los derechos humanos. Pero ¿qué derechos y por qué tenemos esos derechos? Te cuento que la Biblia nos presenta estos temas, nos habla de estos temas. La Biblia nos va a hablar del aborto, la Biblia nos va a hablar acerca de las funciones, diferentes funciones que deben cumplir hombres y mujeres en una sociedad. La Biblia nos va a hablar de las leyes justas. El autor aquí en este capítulo nos presenta, por ejemplo, ¿qué creemos acerca, nos presenta la pregunta acerca de qué creemos acerca de la pena capital? ¿Cuáles son leyes justas? ¿Qué es una ley justa? ¿Quién define lo que es justo? ¿Quién define lo que es bueno, lo que es malo? Estas son preguntas, hermanos, las cuales cuando tenemos una cosmovisión vamos a poder responderlas. Cuando tenemos una cosmovisión bíblica, deberíamos poder responderlas a través de la escritura. Te recuerdo lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 3, de que la escritura es útil para toda buena obra. Y escucha lo que dice el apóstol Pablo, toda buena obra. No solo algunas obras, no solo lo que hacemos los domingos, no solo en cómo servimos a Dios el día domingo en la iglesia, no, sino para toda buena obra. Es por eso que el autor nos presenta aquí un ejemplo en el Antiguo Testamento, Primera Crónicas capítulo 12, donde se nos va a presentar a los hijos de Isaacar, los cuales eran entendidos de los tiempos en los que vivían, hombres sabios, entendidos de los tiempos en los que vivían. Esto, sinceramente, hermanos, creo que le falta, es una gran falencia que tienen los cristianos en nuestros días. No entienden los tiempos en los que viven y no pueden dar respuestas a qué es lo que creemos respecto a todos los temas que ahora les he tocado y hay muchos más, ¿sí? En cuarto lugar, el autor nos va a decir que algo elemental para una cosmovisión cristiana es que necesitamos saber por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué creemos lo que creemos? Una cosa es poder articular, poder decir qué es lo que creemos, afirmar qué es lo que creemos. Otra cosa es poder explicar por qué creo lo que creo, ¿sí? Y el autor aquí nos presenta una vez más un ejemplo, una interacción que él tuvo con un joven, al cual le preguntó, ¿por qué crees que el aborto es malo? Y la respuesta del joven fue, bueno, porque mis padres dicen que era malo, ¿sí? Hermanos, esa por si acaso en lógica es una falacia, es la falacia de la autoridad. Y normalmente la gente que no sabe por qué cree lo que cree es que cae en falacias. Pero nosotros, nuestros jóvenes, nosotros mismos, nuestros hijos, deberían poder no solamente decir lo que creen, sino argumentar por qué creen lo que creen. Este joven, el autor nos dice, al verse un poco nervioso por la pregunta que le estaba haciendo y porque probablemente el autor estaba con una expresión de no estar muy satisfecho con la respuesta, como que intentó exponer un poco más o ampliar un poco más su respuesta y dijo, bueno, porque la Biblia, por ejemplo, dice que matar es malo, ¿sí? Pero ahí el autor se haría esta pregunta. ¿Por qué creemos que la Biblia es verdadera? Porque creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Porque confiamos en estos 66 libros que tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento como la palabra de Dios que debe guiar nuestros días. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto, hermanos, es muy importante porque si no podemos defender por qué creemos lo que creemos, es muy probable de que no entendemos qué es lo que creemos. Si tú no puedes explicar por qué crees lo que crees, es porque probablemente no sabes por qué crees lo que crees, ¿sí? Y esta es una circunstancia en la que mucha gente vive, ¿sí? Por más de que tienen una cosmovisión, su cosmovisión está errada, su cosmovisión es deficiente. ¿Por qué? Porque no pueden defender por qué creen lo que creen. Es por eso que normalmente, como ya he mencionado, caen en falacias, falacias de la autoridad, falacias ad populum. Hay mucha gente que le dices, ¿por qué crees esto? Sí, y te dicen, porque la mayoría lo cree, sí, porque la mayoría lo hace, porque la mayoría dice eso. Eso es una falacia, sí, esa no es una respuesta correcta. Ese no es un argumento correcto para definir por qué crees lo que crees. Y hermanos, esto es algo muy relevante. Nosotros debemos guiar a nuestros hijos a que no solamente puedan afirmar lo que creen, sino a enseñarles por qué creemos lo que creemos, por qué somos cristianos, por qué creemos que Cristo es el Hijo de Dios, por qué creemos en un solo Dios, por qué creemos de que hay una moralidad absoluta revelada por Dios, la cual debe regir las naciones, nuestras vidas. ¿Por qué creemos esas cosas?
Y hermanos, les animo a ustedes mismos evaluar si pueden ustedes defender de una manera correcta y pueden defender, argumentar de una manera correcta, ¿sí? ¿Por qué creen lo que creen? La respuesta de algunos cristianos, y esto es triste, muchas veces simplemente porque mi pastor lo dice. Eso, hermanos, una vez más, es una falacia, es la falacia de la autoridad. Pero entonces, la idea, hermanos, no es, si vamos a tener una cosmovisión bíblica, es una cosmovisión la cual nos va a guiar a utilizar nuestra mente, a profundizar en aquellas cosas que nosotros creemos y a poder argumentarlas de manera correcta. Es por eso que en quinto lugar el autor nos va a decir de que un elemento esencial dentro de una cosmovisión es de que seamos capaces de articular lo que creemos. Entonces, tenemos un conocimiento verdadero sobre algo, afirmamos ese conocimiento, podemos evaluar y podemos argumentar de por qué creemos lo que creemos. Y en quinto lugar, podemos explicar, podemos articular, podemos expresar de manera precisa por qué creemos lo que creemos, ¿sí? Esto, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque si los cristianos, si nuestros hijos no pueden articular lo que creen, hermanos, eso literalmente va a ir en contra de lo que nuestro Señor Jesucristo mismo nos manda en los evangelios. Jesucristo nos va a decir, yo no les he dado luz para que ustedes la oculten debajo de un colchón, para que ustedes la oculten debajo de un canasto, ¿sí? Y hermanos, los cristianos que no pueden articular lo que creen, no pueden argumentar, expresarlo, explicarlo de manera precisa, están cometiendo un error muy grande, hermanos, porque parte de ser luz en este mundo es poder impartir el conocimiento que tenemos. Es poder, como el apóstol Pablo hizo en sus viajes, ¿sí? Convencer a aquellos que no creían, ¿sí? Discutir, debatir. El apóstol Pablo nos va a decir, 2 Corintios, perdón, capítulo 10, uno de mis versículos favoritos en el Nuevo Testamento. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, el apóstol Pablo nos va a decir, nuestra lucha sí, no es contra carne ni sangre, es espiritual, pero el apóstol Pablo nos va a decir cómo, derribando argumentos y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, si no podemos articular nuestras convicciones, nuestra fe, no vamos a poder cumplir esto. Y te recuerdo que el apóstol Pedro, por si acaso, en su primera epístola nos manda de que nosotros estemos preparados para dar una defensa de nuestra fe. Y esto va a significar de que no solamente tengamos una cosmovisión correcta, una verdad la cual nosotros creemos y sabemos por qué la creemos, sino que también podamos desarrollar habilidades de comunicación verbales, escritas. Y hermano, escucha, yo esto es algo que le dije a muchas personas que, por ejemplo, quieren dedicarse al pastorado, pero sinceramente creo que es algo que se debe aplicar a todos. Y es de que si tú no puedes enseñar lo que crees, es probablemente porque no sabes lo que crees, ¿sí? Sí, ahora sé, hermanos, de que todos tenemos diferentes capacidades, ¿sí? No todos tendremos el don de enseñanza, como Pablo lo presenta en 1 Timoteo capítulo 3, ok. Pero hermano, una persona que sabe por qué cree lo que cree, normalmente va a poder enseñarla, va a poder expresarla, ¿sí? Con una mejor o peor retórica, ok, podemos debatir eso, podemos ser flexibles quizás en eso, pero una persona que sabe lo que cree y por qué lo cree, va a poder enseñarla. Y hermano, esa es una evidencia de que alguien realmente tiene convicciones. Esa es una evidencia de que realmente una persona no se está dejando llevar simplemente por las multitudes o por lo que dice uno o otro, sino es una persona la cual se ha tomado el tiempo para pensar, para analizar las cosas. Y nosotros deberíamos influenciar a nuestros hijos para que ellos sean capaces de hacer esto, capaces de hacer esto. Y aparte también, hermanos, escucha, si no podemos expresar lo que creemos, estamos perdiendo la mitad de la utilidad de lo que creemos. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios, una vez más, no nos da una fe, no nos da la revelación, no nos da una verdad para que la ocultemos. Nos da una verdad, hermanos, para que primero nos afecte a nosotros, cómo vivimos, para que pueda impactar nuestra vida. Ok, estoy de acuerdo con eso, pero hermano, eso es la mitad del objetivo. El objetivo, hermano, es impactar nuestra vida, cambiar nuestra forma de pensar, de hacer las cosas perfecto. Pero, hermano, el objetivo también es lo que Jesucristo nos dijo en Mateo capítulo 28, ir y predicar y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado. Hermano,
Parte de nuestra responsabilidad como cristianos es poder impartir la verdad que conocemos y poder enseñarle y poder disipular a otros, poder guiar a otros a esas verdades. Y hermanos, como cristianos, si nuestros hijos no pueden hacer eso, escucha, es por eso que muchas de nuestras sociedades están contaminadas y muchas veces completamente dominadas por ideas falsas, errores, engaños. Porque, hermano, el rumbo de una sociedad va a ser marcada por las ideas que controlen esa sociedad, ¿sí? Y poder articular bien las ideas, poder enseñarlas, poder expresarlas, poder defenderlas, poder presentarlas de una manera precisa, hermano, literalmente eso puede cambiar el rumbo de una sociedad. Y es eso, hermano, sinceramente lo que necesitamos hacer como cristianos. Poder articular lo que creemos, poder defenderlo, poder explicarlo, poder debatirlo, poder discutirlo, poder convencer, buscar poder convencer a aquellos que nos escuchan. Porque una vez más, hermano, las ideas pueden cambiar el rumbo de una sociedad. Eso históricamente creo que se puede defender. Y en sexto lugar, algo el autor también nos va a decir que es elemental para una cosmovisión bíblica y es vivir lo que creemos. Hermano, la fe sin obras, que va a decir Santiago, es muerta. No tiene valor, ¿sí? Está muerta. Debemos vivir lo que creemos. No sirve mucho, y esto sí te lo digo, personas cristianas que hablan mucho, que dicen mucho, que discuten mucho quizás, pero que no viven realmente lo que creen. Hermano, aquel que habla mucho, aquel que predica, pero no vive lo que predica, ¿qué es? Es un hipócrita. Y esto es fundamental, ¿sí? Para nuestra cosmovisión cristiana, para lo que nosotros creemos como cristianos. Lo que creemos, aquellas convicciones que tenemos, aquel conocimiento que hemos recibido, es hermano para que lo vivamos. Es hermano para que lo vivamos. Deberíamos ser como el apóstol Pablo, que podía decir a los cristianos, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Hermano, los cristianos deberíamos poder decir eso, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Sí, perfectamente quizás no, obviamente ningún cristiano puede vivir, tener una vida perfecta, aunque hay algunas denominaciones y posturas teológicas que creen que sí, pero el apóstol Juan va a decir, 1 Juan capítulo 1, sí, aquel que dice que no tiene pecado es mentiroso. Pero hermano, incluso nosotros como cristianos podemos mostrarle a los incrédulos y al mundo en general cómo vive un cristiano y cómo lidia con su pecado, cómo se arrepiente del pecado, cómo se aleja del pecado, cómo lucha con el pecado, cómo se humilla cuando peca y busca restaurar aquello que haya dañado con su pecado. Y hermanos, esto es muy importante porque Dios no solamente quiere que seamos personas las cuales tengan el conocimiento correcto, no solamente quiere que seamos personas las cuales prediquen lo correcto, sino, hermano, Dios quiere que nosotros vivamos lo correcto. Y esto, hermano, es muy importante. Ahora, para terminar este capítulo, hermanos, el autor va a hacer algo que creo que espero les llame la atención a muchos de ustedes, y es entrar en una discusión y hacernos más o menos un examen de la cosmovisión bíblica que tenemos respecto a diferentes temas, ¿sí? Y el autor aquí nos va a presentar diferentes temas que por si acaso el día de hoy no los voy a explicar, pero la idea del autor es de que podamos reflexionar. ¿Qué es lo que nosotros creemos respecto a lo que Dios nos ha revelado sobre estos temas? Por ejemplo, va a comenzar con el tema de la apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es la defensa de nuestra fe. Eso es la apologética. El apóstol Pedro, una vez más, en su primera epístola va a utilizar este término, apologética, para referirse a la responsabilidad que tenemos como cristianos, ¿sí? De presentar una defensa. Y el autor aquí nos va a hacer algunas preguntas, ¿sí? Si nosotros vamos a defender nuestra fe, ¿cómo podemos probar, por ejemplo, la existencia de Dios? ¿Cómo podemos probarla? E incluso deberíamos analizar, ¿realmente es necesario probar la existencia de Dios? O quizás podemos nosotros ver en la escritura que se nos guía a una visión presuposicional de la existencia de Dios. O quizás tenemos una postura evidencialista. Ahora, hermanos, si por si acaso yo sé que hay padres escuchando esta transmisión y estas palabras te suenan extrañas, te suenan raras, no te niego que son términos técnicos que se utilizan en la apologética y en la teología, pero hermanos, son cosas que deberíamos saber. Presuposicionalismo, evidencialismo.
¿Qué es lo que la Biblia nos dice respecto a estas cosas? ¿Realmente el hombre necesita evidencias, que se le presenten evidencias para que crea en Dios, para que crea en la existencia de Dios? ¿O el hombre, escucha, ya tiene todas las evidencias, ya tiene el conocimiento dado por Dios de que Él existe? Pero lo que el hombre hace, dice Pablo, Romanos capítulo 1, es ocultar la verdad con el engaño, ocultar la verdad, perdón, de manera injusta. Hermano, ¿qué creemos sobre eso? Hermano, la forma en la que tú defiendas la fe respecto a esto, por ejemplo, va a cambiar la manera en la que tú te involucres, ¿sí? Con personas y la forma en la que debatas, discutas muchas cosas. Hay muchos apologetas, hermano, en el mundo. Ahora, todo cristiano debería ser una apologética, pero hay personas que se dedican a la apologética de manera profesional, ¿sí? Es su profesión, y cambia la forma en la que ellos van a argumentar las cosas según las presuposiciones que tengan, según lo que ellos crean respecto al hombre y a lo que Dios le ha revelado al hombre de manera innata. Nosotros deberíamos abordar la apologética desde un razonamiento deductivo o inductivo. Hermano, esto son cosas que el autor nos hace, nos pregunta o con la intención de que reflexionemos de que cómo está nuestra cosmovisión bíblica. Respecto al arte, ¿qué parámetros usamos para evaluar el arte? Hermano, estamos rodeados de arte. Si tú prendes la televisión o tu celular, vas a escuchar música. Hay música en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Hermano, estamos bombardeados con películas todos los años. Hermano, ¿cómo evaluamos los cristianos el arte? ¿O no lo evaluamos? ¿O consumimos cualquier cosa que el mundo nos dé? ¿Cómo debemos consumir el arte? ¿Cómo debemos nosotros apreciar el arte? Va a haber cristianos, tú vas a encontrar que van a decir de que tenemos que alejarnos absolutamente de todo eso. ¿Cómo nosotros podemos definir qué es bello, qué no es bello? ¿Sí? Hermanos, hay cosas que creo que sí hay cosas que tenemos que evaluar bíblicamente. Por si acaso no estoy promoviendo, hermanos, una especie de pietismo, ¿sí? En la cual nos alejemos y no veamos nada. Yo conozco personas las cuales creen que escuchar una canción que no sea cristiana ya estás pecando. Yo no considero que eso sea correcto. Si el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 4 de que Dios ha creado todas las cosas para que las disfrutemos en acción de gracias. Pero hermanos, creo que sí debemos evaluar bajo una cosmovisión bíblica. ¿Qué arte podemos consumir? ¿Qué arte debemos evitar? ¿Mm? Hermanos, hay obras de artes, por ejemplo, en el tema de pinturas, ¿sí? Arte gráfico, la cual podemos nosotros apreciar y valorar, incluso aunque sean obras de incrédulos. Hay arte al cual es obsceno, sabemos esto, es inmoral. ¿Qué parámetros utilizamos para definir eso? ¿Qué parámetros utilizamos, hermano, para definir eso? ¿Qué parámetros? Y te animo a considerar eso. ¿Qué parámetros utilizamos para considerar qué arte es bello? ¿Es algo que podemos apreciar? ¿Qué arte no? Te hago una pregunta, así para que tú puedas analizar un poco más esto. Hay muchas películas, por ejemplo, que son muy sangrientas, ¿sí? Pero hay una gran diferencia entre películas las cuales presentan escenas violentas y de sangre simplemente por el morbo. Hay otras películas las cuales presentan la violencia y la muerte, el asesinato a veces de personas, pero como relatos históricos, hechos históricos, a lo que sucedió en la historia, ¿sí? Cuando tú lees el Antiguo Testamento, por ejemplo, te vas a topar con diferentes guerras y diferentes historias, las cuales nos presenten incluso de manera muy gráfica la forma en la que algunas personas murieron. Con esto lo que quiero hacerte es reflexionar de que, por ejemplo, en dos tipos de películas, hay películas las cuales pueden presentar, sí, la muerte, la violencia simplemente como algo divertido, como algo morboso, sí. Hay otras que quizás no, nos están presentando la historia, una historia que necesitamos conocer y saber, y por la gracia de Dios común en este mundo, podemos nosotros de alguna manera conocer por una experiencia visual, que es lo que pasó en la antigüedad. Una de esas películas, por ejemplo, es la Pasión de Cristo, ¿sí?
Han visto La Pasión de Cristo, hermanos, es una película sumamente gráfica, respecto a la violencia que nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar, sufrió antes de ir a la cruz y en la cruz. Hermanos, ¿eso es equivocado ver? Es un arte el cual nosotros podemos apreciar, que está presentándonos de manera cinematográfica, ¿sí? Eventos, hechos históricos. Hay otro tipo de películas, hermanos, que tal vez van a mostrar igual violencia, sangre, pero que lo hacen de una manera distinta, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos ese tipo de cosas? El autor igual nos va a hacer analizar el tema de la economía. Hermanos, esto no van a ser los colegios, te soy sincero, esto no va a ser la universidad, ¿sí? Evaluar la economía. Todos, hermanos, creo que estamos involucrados en la economía. Nos preocupa la inflación, nos preocupa que haya dólares en nuestro país, cómo está nuestra moneda, ¿sí? Nos preocupa de que haya productos, de que haya oferta, demanda. Vivimos, hermanos, de eso, ¿sí? Todos vivimos de la oferta y demanda de diferentes bienes y servicios. ¿Cómo debemos ver la economía como cristianos? La Biblia nos da parámetros sobre la economía. La Biblia nos dice que cómo debe interferir el gobierno en la economía. La Biblia nos dice cuáles son las limitaciones de un gobierno en la economía. Hermano, ¿podemos evaluar como cristianos si el socialismo es correcto o si el libre mercado es correcto? ¿Cuál de estos sistemas económicos es mejor? ¿Podemos nosotros evaluar como cristianos, hermanos, qué es el dinero, cómo se deben utilizar las riquezas, cómo se deben financiar diferentes programas sociales en nuestra sociedad? ¿Podemos evaluar, hermano, eso como cristianos? Te cuento de que sí, hermano. La Biblia, hermano, nos da parámetros y principios muy claros acerca de cómo manejar la economía en una sociedad. ¿Quiénes son responsables, hermano, de que un país, de que una nación, una ciudad prospere? ¿Cómo el gobierno puede interferir esto de manera efectiva o correcta, sí? O de una manera incorrecta, en desmedro del mercado y de la producción y de la prosperidad, o en beneficio, ¿sí? Del mercado, de la prosperidad de una nación. La Biblia, hermano, nos dice ese tipo de cosas. Hermanos, yo no sé por qué los padres cristianos, bueno, sí sé por qué, sí, es porque hay mucha ignorancia respecto a lo integral de nuestra fe, de nuestro cristianismo. Pero hay padres que nunca hablan de esto con sus hijos. Y por si acaso el autor, al presentarnos todas estas cosas, la intención es de que como padres, sí, hermano, el día de hoy, mañana, aprovecha con tus hijos, tener conversaciones, estudiar estos temas desde una perspectiva bíblica. Pero hay muchos padres que jamás han hablado con sus hijos sobre el socialismo, el libre mercado, el comunismo, el capitalismo. ¿Qué es? ¿Cuál sistema es más moral? ¿Cuál sistema es el que nosotros como cristianos podemos defender a través de la escritura y decir, creemos que esto es lo mejor? Hermano, como cristianos creemos simplemente, por ejemplo, en un mercado libre. Hace poco di un curso en una de las sesiones del curso de teología política, hablamos de que creemos, hermanos, de que un mercado libre es correcto, pero no un mercado libre per se, sino un mercado responsable. Ahora, eso por si acaso no significa tampoco un mercado en el cual el gobierno sea el que tenga la autoridad, el que sea dueño de los medios de producción y sea el que se haga responsable de redistribuir las riquezas. No, tampoco creemos eso. ¿Cómo se debe ayudar a los pobres, hermano? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Te has puesto a pensar o a analizar eso alguna vez? ¿Cómo se debe ayudar a los pobres? ¿Todos los pobres merecen que se les dé ayuda, que se les regale? ¿O no? Hermano, todas esas cosas, por si acaso, la Biblia va a tocar. En el tema de la economía, ¿qué relación tiene la iglesia con el Estado? ¿Sí? ¿Cómo debería relacionarse? ¿Qué influencia debería tener la iglesia sobre el Estado y el Estado sobre la iglesia para definir este tipo de cosas? Porque, hermano, te cuento de que cómo tú decidas utilizar tu dinero, eso es una decisión moral. ¿Sí? Escucha bien. Es una decisión moral. No es una decisión amoral, neutral. No, es una decisión moral. Tú estás expresando tu moralidad cuando tú inviertes, cuando tú utilizas tu dinero. Como el gobierno utiliza el dinero, hermano, igual. Son decisiones que tienen que ver con nuestra moralidad, con nuestros principios. Y creo, hermanos, que Dios tiene mucho que decirnos sobre cómo debemos vivir moralmente en este mundo, ¿o no?
En cuarto lugar, el autor nos dice la educación. ¿Qué creemos sobre la educación? Ahora hemos hablado de esto, hermanos, y espero haber contribuido en la cosmovisión que tenemos sobre la educación y haciéndonos preguntas, hermano, para nosotros definir nuestra cosmovisión sobre la educación. Por ejemplo, el autor nos hace las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los principales responsables de la educación de los niños? ¿Quiénes? Hermano, si tú tienes una cosmovisión bíblica, vas a responder algo. Si tú tienes una cosmovisión secular, humanista, estatista, vas a responder otra cosa. Si tienes una cosmovisión, por ejemplo, secular, estatista, vas a responder, ¿quiénes se deben hacer cargo de la educación de los niños? Vas a responder el Estado. El Estado, ¿sí? Si tú tienes una cosmovisión bíblica, ¿qué es lo que vas a responder? Los padres. Eso es algo que vas a ver, hermano, a lo largo de toda la escritura. Y por si acaso, en estas sesiones que hemos tenido del estudio de este libro, hemos visto muchas veces. ¿Quiénes son los responsables, hermano, de la educación? ¿Qué pensamos sobre las instituciones educativas? ¿Cuál es el principal objetivo de la educación, hermano? ¿Cuál es el principal objetivo de la educación? Tener títulos, tener una profesión, tener dinero, para tener una casa, para tener un auto. ¿Ese es el propósito, hermano, de la educación? O esos son frutos, quizás, de la educación. ¿Cuál es el propósito? En este mismo capítulo, hermanos, el autor nos ha presentado la cosmovisión bíblica que él tiene sobre el propósito de la educación. El propósito de la educación, hermanos, es que nuestros hijos amen a Dios y sirvan a su prójimo. Amen a Dios, hermano. Busquen glorificar a Dios, servirle a Dios al mismo tiempo que también sirven a su prójimo. Bueno, esto es distinto por si acaso cuando tus hijos deciden qué estudiar. Muchos niños, muchos jóvenes, perdón, piensan en qué estudiar, en qué me va a dar dinero simplemente. No en qué va a beneficiar mi nación, mi sociedad, qué va a darle la gloria a Dios. Hermano, tu cosmovisión respecto a la educación va a responder estas preguntas dependiendo, de una manera muy distinta, dependiendo de la cosmovisión que tú tengas. Respecto a la ética, ¿qué derecho tiene el hombre sobre la vida? ¿Es correcto que un hombre quite la vida a otro hombre? ¿En qué circunstancias sí es correcto? Algunos de ustedes, por ejemplo, a la pregunta que acabo de hacer, ¿es correcto que un hombre quite la vida a otro hombre? Inmediatamente quizás respondieron no. Y eso es porque tienen una cosmovisión, quizás, bueno, yo voy a defender esto, equivocada. Porque hay circunstancias en las cuales Dios dice que sí es correcto que el hombre quite la vida de otro hombre. Hay circunstancias en las cuales no es correcto, obviamente. Hay circunstancias en las cuales sí. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se va a presentar, hermano, el derecho que cada uno tiene de proteger su vida, su propiedad. Tenemos el derecho a hacer eso. Entonces, en defensa propia, hermano, es incorrecto quitar la vida de un hombre si es en defensa de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. ¿Qué autoridad tiene el gobierno sobre esto? Hace un tiempo me topé con un politólogo, supuestamente pastor y experto en política, el cual se ofendió y se escandalizó porque yo dije que estaba de acuerdo con la pena capital, por ejemplo. Hermanos, y se escandalizó porque ¿cómo vamos a creer esas cosas? ¿Sí? Los derechos humanos, los tratados internacionales. Su cosmovisión está basada en eso, en los derechos humanos, humanistas, seculares, en los tratados internacionales de organizaciones supranacionales, las cuales le imponen ciertas normas, leyes a los países. Ok, su cosmovisión está basada en eso. Mi cosmovisión, hermano, está basada en la escritura. Y creo que Dios dice muy claramente en Romanos capítulo 13 de que le dio al gobierno la autoridad o la responsabilidad de ejercer la espada en una nación para castigar a los malos. Y hay crímenes, hermano, que merecen la pena capital. Ahora yo puedo defender esto, argumentarlo, hermano. ¿Por qué? Porque tengo una cosmovisión bíblica, por ejemplo, sobre la ética. ¿Sí? Y en un momento vamos a hablar un poco del gobierno. Sobre la ética, el autor también nos pregunta esto. ¿Existen absolutos morales ciertos para toda cultura y nación? En otras palabras, hermano, lo que es bueno en cualquier nación, en cualquier cultura, en cualquier sociedad. O, hermano, la moralidad es relativa. Es relativa. Hermano, hay mucha gente, y por si acaso en los colegios y en las universidades se propone esto, de que la moralidad es relativa. Lo que es bueno para ti tal vez no sea bueno para otro. Lo que es malo para ti tal vez sea bueno para otro. Hermano, esto es una moralidad relativa. Nosotros relativista. Nosotros, hermano, ¿creemos eso? ¿O creemos, hermano, en absolutos morales?
En que hay cosas que son malas, no importa en qué sociedad, en qué cultura, no importa en qué nación, no importa qué edad tengas, son malas en sí mismas. Es correcto, el autor nos pregunta respecto a este tema de la ética. ¿Pecar con la intención de ayudar a alguien? ¿Es correcto, hermano, decir una mentira blanca para ayudar a alguien? ¿Es correcto? ¿Es moralmente aceptable? ¿Se debe promover incluso? ¿Quizás pecar para ayudar a alguien? Es correcto, hermano, imponer nuestra moralidad sobre los demás. Y tú vas a escuchar, hermano, que mucha gente se enoja, sí, contra el cristianismo, porque dicen, ustedes quieren imponernos su moralidad. Y la pregunta, hermano, es, ¿y ustedes qué quieren imponer? Ustedes quieren imponer también su inmoralidad o su moralidad, lo que ustedes consideran moralmente aceptable. Y hermano, respecto a la ética, estas preguntas nosotros deberíamos saber responderlas. Sobre la familia, hermano, ¿qué deberes tiene el esposo, la esposa? ¿Qué funciones cumplen dentro de la familia? ¿Son iguales? ¿Debemos seguir lo que mucha gente dice de que en una familia es 50-50? ¿Es así en una familia, 50-50? Creo, hermano, que si tú lees la Biblia vas a encontrar de que los hombres debemos dar todo por nuestras mujeres, por nuestras esposas y por nuestros hijos. Eso es lo que Pablo dice. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, 50-50 realmente, como algunos dicen. Hermano, ¿qué responsabilidades cumplimos dentro del hogar? Un hogar puede funcionar con dos cabezas. La mujer como cabeza, el hombre como cabeza. La mujer será ayuda idónea, no será ayuda idónea. Hermano, ¿qué creemos? Creemos, hermano, en un sistema en el cual, perdón, una organización de la familia en la cual hay un patriarca, y no me, tal vez algunos se ofendan por esa palabra, sí, porque vivimos en un mundo el cual quiere despatriarcalizar las sociedades. Pero hermano, patriarca simplemente significa ser padre, ser cabeza de un hogar, sí, ser el líder. Hermano, ¿está bien que una familia tenga un padre el cual tome ese rol? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo se debe disciplinar a los niños dentro de una familia? A los hijos. ¿Los padres deben buscar ser amigos de sus hijos? Hermano, todas estas preguntas te las hago porque todo esto deberías tú poder evaluarlo bajo una cosmovisión cristiana, bíblica, y responder sí o no, y decir por qué sí o por qué no. Hermano, dentro de la familia y en el tema de la familia hay muchas cosas que evaluar y la Biblia tiene mucho que decirnos sobre eso. En lo que es educación cívica o el gobierno, ¿sí? ¿Cómo debe ser un gobierno? De acuerdo a la escritura. He escuchado cristianos que dicen que la Biblia no nos dice cómo debe ser un gobierno. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad? Entonces tenemos capítulos enteros los cuales Dios nos dice cómo espera que sea un rey y esos pasajes, bueno, son inútiles, no nos sirven para nada. Tenemos primera, segunda reyes, primera, segunda crónicas, los cuales nos relatan reyes buenos, reyes malos. ¿Será que tenemos eso en vano? Tenemos tratados sobre el gobierno, escritos por el apóstol Pablo, escritos por el apóstol Pedro también. ¿Será que esos pasajes son inútiles? ¿No tienen relevancia en nuestra época? Cuando hablamos del gobierno, también hablamos de las leyes, ¿o no? ¿Qué leyes son las correctas en una nación? ¿Mm? Las leyes que el hombre impone por su propia cuenta, por su razón. Aquí, hermano, incluso ya entramos a temas más profundos, como cuál es la condición del hombre. Porque si el hombre, hermano, tiene la autoridad para imponer las leyes a su gusto, a su antojo, hermano, la única forma en la que tú podrías vivir confiado en eso es creyendo de que el hombre es inherentemente bueno. El hombre es inherentemente bueno, nace bueno, nacemos en pecado. Si el hombre nace en pecado, su razón también está afectada por el pecado. Y si la razón del hombre, hermano, está afectada por el pecado, hermano, podemos nosotros confiar completamente en que hombres afectados por el pecado impongan leyes según su antojo. ¿Podemos confiar en eso? ¿O deberíamos confiar en la ley revelada de parte de Dios? ¿Y cómo evaluamos esas leyes? ¿Cómo evaluamos esas leyes? ¿Cómo evaluamos qué leyes son justas y qué leyes no? ¿Los cristianos pueden desobedecer al gobierno? Algunos van a decir sí, otros van a decir no. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿En qué circunstancias un cristiano puede desobedecer al gobierno? ¿Habrá guerras justas? ¿Será que los cristianos estamos llamados a ser pacifistas?
Hermano, todas estas preguntas son cosas que deberíamos poder responder de acuerdo a una cosmovisión bíblica. Los cristianos estamos llamados, hermano, a ser pacifistas. Ahora, hermano, te animo a tomar en cuenta que hay una gran diferencia entre buscar la paz, entre apreciar la paz, una gran diferencia, hermano, a ser un pacifista, a creer en el pacifismo. ¿Mm? Porque, hermano, por si acaso, en muchos contextos tú vas a encontrar de que para que haya paz, primero tiene que haber guerra. Primero, hermano, hay que someter a un enemigo para que pueda haber paz. ¿Mm? Entonces, ¿toda guerra será mala? ¿Toda guerra será injusta? ¿Cómo debemos nosotros evaluar, hermano, la democracia? Y hay cosas, hermanos, que como cristianos, y este curso o esta sesión, hermano, no solamente es para que cómo eduquemos a nuestros hijos, sinceramente creo que es muy útil para nosotros mismos, ¿sí? Porque hay cosas, hermano, que damos por sentado. Y a mí me asusta ver eso en los cristianos. Dan por sentado como si fuera lo correcto, lo mejor. Entonces, por ejemplo, la democracia. Hermano, ¿la democracia es el mejor sistema de gobierno? Hay diferentes tipos de democracia. ¿Qué dice la Biblia sobre la democracia? ¿Mm? ¿Será que el voto de la mayoría es siempre lo correcto y lo más moral dentro de una nación? ¿O será que la mayoría se puede equivocar? Hermano, ¿cómo debería funcionar una democracia en una nación? Hermano, estas preguntas te puedo asegurar, muchos padres cristianos ni siquiera saben cómo responder. Y luego esperamos que nuestros hijos puedan responder. Y luego nuestros hijos, hermanos, simplemente se hacen parte de un sistema el cual ellos mismos no pueden, no entienden, pero son parte, hermano, de la manada de personas que hace simplemente lo que ve que todos hacen. Hermano, eso, todo esto tiene que ver con nuestra cosmovisión. El arte del lenguaje, hermano, ¿por qué deseamos comunicarnos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué comunicamos ideas? ¿Por qué buscamos expresarnos? ¿Qué límites debe tener el lenguaje? ¿Por qué Dios confundió, por ejemplo, los dialectos en Génesis capítulo 11 en la Torre de Babel? ¿Por qué Cristo se revela como el logos, la palabra, el verbo? ¿Por qué? Como todo esto tiene que ver con el lenguaje. Y en décimo lugar, el autor también nos va a hablar de la literatura, por ejemplo. ¿Qué parámetros bíblicos deberíamos utilizar para evaluar el valor de un libro? La literatura de ficción, hermano, ¿cuán útil es? ¿Es útil la literatura de ficción? ¿No es útil? ¿Cómo afecta la forma en la que pensamos? La forma en la que percibimos la realidad. Hermano, te cuento que hay muchos filósofos los cuales escriben en ficción, escriben novelas de ficción, pero es con la intención, hermano, de presentar ideas. No estamos leyendo simplemente novelas, no estamos leyendo simplemente cuentos, historias. Uno de los libros más famosos que se ha convertido en películas, ¿verdad? Es la trilogía del Señor de los Anillos. Bueno, la trilogía del Señor de los Anillos presenta una cosmovisión cristiana de muchas cosas, del gobierno, del poder, de la amistad, de la guerra, del mal, del bien, de la debilidad, del valor. Hermano, y el autor, por ejemplo, Tolkien, tenía esa intención, presentar una historia de ficción, una historia fantasiosa si quieres, para presentar ese tipo de valores y cómo funcionan y cómo interactúan en una sociedad. Las matemáticas, hermano, pueden ser las matemáticas seculares o cristianas. Al principio de esta sesión hemos hablado un poco de esto. ¿Qué revelan las matemáticas sobre el carácter de Dios? ¿Es coherente, hermano, con un universo que fue producto del azar, encontrar leyes ordenadas, leyes naturales que rigen las matemáticas, que rigen la física? Hermano, ¿es coherente? Al día de hoy se dan por sentado muchas leyes, sí, las leyes de Newton, entre otras. Y hermano, ¿es coherente que creamos de que este universo es producto del azar, es un accidente, pero al mismo tiempo creamos en esas leyes y ejerzamos la ciencia, hermano, basados en esas leyes? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Sí? ¿Cómo el conocimiento de Dios afecta la forma en la que evaluamos y interactuamos con esas ciencias, por ejemplo? Con las matemáticas, con la filosofía, con la ciencia en general. ¿Cómo influye, hermano, el conocimiento de Dios? Sobre la psicología, el autor también nos va a presentar esto. ¿Qué es el determinismo? Algunos de ustedes saben qué es el conductismo.
No, son dos líneas las cuales rigen mucho de la psicología en nuestra época, el determinismo, el conductismo. ¿Cómo deberíamos evaluar bíblicamente estas posturas? ¿Mm? ¿Estamos determinados, hermano, biológicamente a actuar de cierta manera? O, hermano, lo que determina cómo actuamos es nuestro contexto, lo que nos rodea. ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermano, al respecto? ¿Mm? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto, hermano? Para responder a esas preguntas, tú en la Biblia tienes pasajes, tienes revelación muy profunda respecto a estos dos conceptos, por ejemplo. La imagen de Dios en el hombre, aunque el hombre está caído, al mismo tiempo que tienes conceptos en la Escritura que nos presentan a un hombre que está totalmente depravado. ¿Cómo tú ves esos dos temas? Por ejemplo, el hombre completamente depravado, totalmente depravado, contaminado por el pecado, pero al mismo tiempo con la imagen de Dios en él. Entonces, hermano, estas preguntas del determinismo, el conductismo, son, hermano, van a ser respondidas o refutadas o negadas de una manera distinta según lo que tú concibes respecto a qué dice Dios acerca del hombre. Aquí podríamos introducir, por ejemplo, conceptos como la gracia común de Dios. ¿Cómo afecta la gracia común de Dios, hermano, en cómo el hombre actúa? En la psique del hombre, ¿sí? En cómo el hombre interiormente es. ¿Quién es el que detiene, hermano, contiene toda la maldad que puede producir el corazón del hombre? ¿Quién es el que puede detener o cambiar eso? Sobre la religión, hermano, ¿existe una religión verdadera? ¿Es buena la religión? Hermano, tus hijos se van a topar con esto en la universidad. Hay gente que les va a decir, sabes, la religión es tan mala porque mira cuántas muertes ha producido, cuánto caos ha producido, cuánta maldad ha producido. Y lamentablemente ponen en una misma caja a todas las religiones, como si todas fuéramos la misma. Sí, y no todas somos la misma, ¿no? Yo entiendo que hay religiones las cuales han producido genocidios en este mundo, pues, eso es seguro. No todas las religiones hacen eso. El cristianismo, por ejemplo, muchas veces es atacado por machista porque creemos que el hombre debe liderar, pero al mismo tiempo creemos de que el hombre debe sacrificarse por su esposa. ¿Eso es una religión machista? ¿Esa es una religión la cual va a ir en contra o en desmedro de la mujer? No, todas estas cosas debemos analizarlas de acuerdo a nuestra cosmovisión. Y el autor, hermano, nos va a hacer estas preguntas y nos va a introducir a estos temas porque debemos empezar a pensar como cristianos en todos estos temas. Debemos poder saber qué creemos sobre estos temas y por qué creemos en estos temas. Y aquello que creemos, cuando sabemos por qué lo creemos, hermanos, debe afectar la forma en la que interactuamos. Con todas estas materias, con todos estos temas, el autor también va a presentar la ciencia, los estudios sociales, ¿sí? El tema de derechos que hemos hablado hace un momento. Y hermano, nosotros como cristianos, como padres, deberíamos estar capacitados para hablar de estas cosas, defenderlas, presentarlas, articularlas. ¿Por qué? Porque deberíamos querer, hermanos, que nuestros hijos también hagan lo mismo, hagan lo mismo. Si vamos a enseñar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos correctamente, deberíamos darles una cosmovisión que pueda responder, hermano, que pueda evaluar todas estas cosas bajo una cosmovisión cristiana basada en la Escritura. Y que la Escritura, hermano, nos guíe a evaluar todos estos temas que van a ser parte de nuestra vida diaria, quieras o no, quieras o no. Y lamentablemente, hermanos, muchos padres no hacen eso. No hacen eso con sus hijos. Pero luego, cuando llegan a los 18, 20 años, se escandalizan o se sorprenden de que se apartan de la fe, de que ya no siguen el camino correcto. Y hermano, no les hemos dado una cosmovisión bíblica de la vida.